yo no veo esa inversión reflejada. Vamos a ver que nos demuestren cómo está, dónde está, de qué manera, y también ver si los costos de mercado con los cuales se contrató obedecen, ¿sí?, a que lo que se aplicó corresponde a las características del costo de mercado y no vaya a haber una sorpresa al rato de una sobrevaloración de costos indirectos y nos vayamos de espaldas, porque a lo mejor sí, yo no estoy diciendo que contra facturas pues esté el ingreso y esté el egreso, ¿no? 20 millones comprobados, 20 millones erogados, ¿no? Buenas noches, bienvenidos al programa de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Soy Mónica Camacho y esta ocasión se encuentra con nosotros Eduardo Alcántara Montiel, quien es coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Puebla, la principal bancada de oposición en el Poder Legislativo del Estado. Eduardo, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy buen día, Moni. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. Muy contenta de tenerte en el programa. Es una entrevista que había buscado desde el inicio de la legislatura. Pero me Y pongo difícil. te pones muy difícil, Lalo, ¿por qué? Si la jornada te quiere dar el espacio a la bancada de oposición más importante. Híjole, es que yo crecí pensando que la jornada número de izquierda y los que somos de derecha nos cuesta un poco de trabajo, Somos pero es un parte de la medio pluralidad plural. democrática que debe de Claro, haber. claro que sí, Lalo. Oye, pues el motivo de la entrevista, esta polémica que se armó en el Congreso de Puebla el jueves pasado con la decisión que toma la Junta de Gobierno, respaldada por supuesto por el Pleno, de reincorporar a José Norberto Rodríguez Medina, quien no fue muy bien visto en la anterior legislatura por el grupo mayoritario de Morena. De hecho, ellos fueron los que promovieron su salida. Y pues me gustaría saber, antes de entrar al tema espinoso, polémico, estas acusaciones que lanza el ex coordinador de la bancada, Gabriel Biestro, contra el perfil de Norberto, me gustaría que nos explicaras cuál es la función de la Secretaría General del Poder Legislativo, por qué es un puesto clave y tan importante para los diputados. Mira, la Secretaría General es el principal órgano articulador de la administración del Congreso, ¿no? De él están a su cargo diferentes áreas de apoyo y digamos es la cabeza administrativa y técnica del Congreso. Y lo que hay que poner en claro, porque a veces se malinterpreta y se pierde mucho, los diputados somos los que hacemos la política y tenemos que tener unos órganos de apoyo que nos ayudan a realizar todo el trabajo, desde el trámite jurídico, administrativo, ¿sí?, la revisión de las leyes, cómo vienen, que cumplan ciertos requisitos mínimos de constitucionalidad, de orden jurídico, de técnica legislativa. Ese es parte del trabajo de la Secretaría y aparte de llevar el seguimiento a todos los documentos que levantamos. Imagínate, cada comisión tiene sesiones y levantan un acta de cada sesión de las comisiones. Las sesiones del Pleno se llevan, se levantan un acta y ahí está plasmado y constatado toda la discusión que realizamos los diputados para la aprobación de los diferentes puntos que se ponen a consideración. Decretos, iniciativas, puntos de acuerdo, todo pasa por este tamiz de orden de la Secretaría General. Entonces, ¿y qué tiene que verse? Yo creo que hubo un pequeño error en la legislatura pasada. Primero, que no se estaba haciendo política. Si tú recuerdas, era una legislatura que se caracterizó porque hasta en algunas sesiones y transmisiones pues había gritos, sombrerazos, ¿no? Se decían de cosas, se ofendían los diputados, ofendían a las diputadas, ¿no? Incluso entre la misma bancada de Morena, ¿no? Así es. Integrantes de la misma bancada de Morena Y entonces protagonizaron esos episodios. parecía ser que necesitábamos un sacaborrachos en lugar de un secretario general, ¿no? Para mantener un poco ahí el orden. Entonces,
yo creo que hoy vivimos una nueva etapa de la historia del Poder Legislativo y tenemos que entenderlo así, en esa etapa, algo distinto. Y lo que pasó atrás, pues sí, pasó algo, ¿no? Yo creo que lo único relevante de la legislatura anterior fue la designación del gobernador interino, ¿eh? Porque de ahí en fuera no veo algún logro importante de esta legislatura. A como sea lo hicieron, lo pudieron, lo sacaron, lo transitaron, ¿no? Y yo creo que es el único tema trascendente que hubo en la anterior legislatura. Hoy estamos en una construcción distinta. Y entonces todos los grupos legislativos entendemos este papel de la Secretaría General, ¿no? Tener un órgano que nos apoye, que nos revise, que no queremos un órgano que nos diga qué hacer a los diputados. Queremos un órgano que si el PAN propone algo, se lo ponemos en la mesa y él nos dirá, esto es posible, factible jurídicamente, esto no, y entonces nos evitamos problemas de sacar aprobaciones de leyes que pudiesen ser bonitas, vistosas, pero que no cumplen bases constitucionales y que luego se acaban cayendo. Y Que eso entonces fue lo que eso pasó en la legislatura anterior. fue lo que pasó en la legislatura anterior. Muchísimas iniciativas fueron recurridas, se cayeron ante la Corte, y entonces lo que pasó fue una falta de cuidado de esta revisión técnica que debe de tener todo el trabajo de los diputados, ¿eh? Porque una cosa es la esfera política y de la discusión ideológica que tenemos los partidos, y la otra es la parte, cómo todo esto que se discute acaba aterrizando técnicamente, y aparte se tomen en cuenta cuestiones que por muy bonitas que suenen, pueden acabar afectando garantías y derechos de los ciudadanos. Lalo, ¿por qué José Norberto Rodríguez Medina? ¿Por qué apoyar este perfil? Es un perfil técnico, pero que también generó polémica por la mala relación que tuvo con la bancada de Morena. Termina saliendo del Congreso en 2018, es arropado por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas como su asesor, como su asistente en el Senado de la República, pocos meses antes de que Moreno Valle falleciera en un accidente aéreo, y después ya no se sabe más de José Norberto Rodríguez Medina. ¿Por qué él? Mira, voy a partir por la primera hipótesis para desvirtuar muchas cosas antes de que se mal piense. Yo, si algo tengo, es que no era moreno vallista. Y hasta en su momento fui opositor a Rafael junto con Lalo Rivera y otros y fuimos señalados y perseguidos. Entonces yo separaría ese episodio de una persona porque José Norberto, yo tengo el gusto de conocerlo por lo menos de hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en el Congreso como asesor ya hace en la 54 legislatura, y él ya traía horas aquí. O sea, él ya tiene casi 27 años de trabajo técnico legislativo. Y entonces, si lo etiquetáramos por las personas que trabajó, yo te diría que José Norberto es bartlista. Estuvo también en la época del melquiadismo, ¿no? Pues a otros les gustaría y a otros no. Y luego pasó el marinismo y siguió aquí, ¿sí? Y luego del marinismo llegó Rafael Moreno Valle y siguió Tony Gali y siguió. Entonces es una persona que es un técnico en esto, que tiene años trabajando en esto, que ha convivido y cohabitado con todas las fuerzas políticas por casi 27 años en el Congreso del Estado, ¿no? Y eso nos da garantías también a nosotros, una, que es una persona que sabe del tema, que es técnico, y que no podríamos juzgarlo como dirías, es que se fue con Moreno Valle, pues sí, pero igual estaba en otras etapas y en otros momentos de la historia, ¿no? Que alguien no lo entendió, le incomodó, o más bien quiso mover el poder legislativo a una posición ideológica y no hacia lo que debería representar a todos los poblanos, pues allá él sí pensó de esa manera. Entonces, nosotros estamos de acuerdo. La propuesta salió en la Junta de Coordinación Política, ¿no? Hecha por el presidente de la Junta. Nosotros la vimos bien, la avalamos, ¿no? Y lo dijimos ayer, y ayer nuestro diputado Osvaldo Jiménez fue muy claro, ¿no? Que es de sabios recapacitar, ¿no? Y vimos por ahí que hubo 4 diputados que estaban en esta legislatura que votaron su salida y que ayer votaron a favor. Entonces, ¿Quiénes fueron estos diputados? Que en no 2018 promovieron respaldaron la respaldaron, porque remoción, ellos solo votaron, ¿no? No fueron claro, los que promovieron. Estaba la Nora, respaldaron y que ahora estaba ya están avalando su regreso. Sacia de Tehuacán, Nora, estaba Olga García Crespo, también de Tehuacán, y estaba Tonantzin, ¿no? Fernández. Eran los 4 que estuvieron en esa legislatura, que hoy se reeligieron y que hoy entienden también que es una realidad distinta y que la construcción se está partiendo de acuerdos donde todos podemos tener
particularidades, pero estamos privilegiando el diálogo en la Junta de Coordinación Política para poder transitar la agenda de todos, ¿no? Entonces, Eduardo, este acuerdo que logró el respaldo de todas las bancadas en el Pleno fue votado por 40, los 40 diputados presentes unanimidad. lo respaldaron exactamente por unanimidad. Parece que fue manchado por estos señalamientos que hace el expresidente del Congreso, excoordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro, a través de unos mensajes en Twitter, de los cuales tenemos los pantallazos y que serán mostrados en este momento, para saber qué fue lo que generó y detonó esta polémica. Biestro asegura o acusa a José Norberto Rodríguez y a Edgar Sánchez Farfán, este último que se incorporará a la dirección. Exactamente, a la dirección jurídica, pues los acusa de haber tenido un cochinero, ¿no? Esas son las palabras textuales, un cochinero en el Congreso que así tal cual lo señala, robaban bonos de trabajadores, que por eso mismo estaban denunciados penalmente y pues entre otros señalamientos que realizó este exdiputado de Morena. ¿Ustedes cómo recibieron esta postura? ¿La esperaban? ¿Y qué les pareció? Pareció que hubo mucho descontento entre los actuales Yo legisladores. partiría primero, ¿cómo lo recibí? Primero, no tengo el gusto de seguir la cuenta de Biestro, la verdad, por tanto ni me enteré. Más bien me comentaron que dijo, antes de empezar la sesión, me comentaron, oye, el exdiputado Biestro comentó esto. Y yo quiero partir de una cosa, que tenemos que dejar el argumento falaz, el que se señala sin tener elementos de prueba. En este país hay una cosa que se llama presunción de inocencia y todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. De lo que dice que se puso y se señaló, mi pregunta es, ¿dónde está la sanción? ¿Dónde se acreditó? Hasta este momento, tampoco meter las manos al fuego ciegamente por el señor secretario, ¿no? Hasta este momento no hay ningún elemento que nos permita decir que estas afirmaciones que hizo Biestro sean demostradas. Así como se inventan miles de historias, así como muchos nos quieren hacer culpables, ¿sí? De que es que lo denunciaron, sí, pero a veces las denuncias se les olvida que hay trastornos o trasfondos políticos en muchas denuncias. Y algunas sí tienen su causa legítima de violaciones a derechos, a cuestiones a la ley, pero no todas son necesariamente así. Algunas son manejadas desafortunadamente todavía como garrote político y como una manera de presión. Y entonces, si él mismo fue el que denunció para presionar y luego me quiero venir a ser mártir de algo que yo mismo generé, pues habla de una muy poca ética política. Eduardo, tú señalabas que estas denuncias no procedieron ayer recientemente en una Es que hasta el entrevista momento con no hay los medios de sanción. comunicación. Exactamente, pero ¿saben de qué se trataron estas denuncias? La verdad, yo no tengo conocimiento, sé que se presentaron porque se señalaron en la mesa, y más bien esa pregunta sería para el señor fiscal. ¿Qué se han hecho? ¿Cómo se ha averiguado? ¿Cómo se ha integrado la carpeta? Si se entregó o no a un juez de control es otro asunto. Pero eso escapa de la esfera legislativa. En este momento, el señor es inocente y no hay ninguna sentencia al respecto, lo cual le permite ejercer libremente su trabajo, su profesión, ¿sí? Se le cumple sus garantías del artículo 5º constitucional y él puede ser secretario del Congreso, ¿no? Porque hasta este momento ni está inhabilitado, ni está sancionado penalmente y tiene a salvo sus derechos. Entonces, yo lo que te diría, más bien la pregunta es, ¿no le armaron esta carpeta y esta denuncia porque en un cierto momento político así se requería para justificar una salida? Puede ser, tampoco me consta, pero yo creo que hay muchas suspicacias en este tema. Y lo más importante, con todo respeto para el exdiputado Biestro, hoy él no puede venir a opinar este poder legislativo, porque no es integrante de este poder legislativo. Fue integrante de la legislatura anterior. Y entonces, por el tiempo y los hechos, lo conoceréis y lo juzgaréis, ¿no? Y ahí están. ¿Cuántas cosas se perdieron? Yo lo que dije es, se perdió todo esto, y eso sí está a la vista, ¿eh? Y de eso sí hay sentencia, y de eso sí hay una evidencia que el trabajo no fue óptimo. El trabajo en materia de defensa de estos decretos emitidos por el Congreso que fueron controvertidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es que, a ver, una cosa es la defensa, Mónica, y la otra es la prevención. Si desde el principio voy a subir una iniciativa que está mal, pues es chamba del secretario advertirme, oye, esto, si lo apruebas así, va a pasar esto, ¿eh?
bajo tu riesgo si lo apruebas y te quieres ir a pelear a la corte. Y la otra es la consecuencia de la defensa jurídica subsecuente, que son dos cosas distintas. Y entonces aquí, pues perdón, ni prevención ni defensa, ¿eh? Y entonces yo lo que les digo es, dejémonos, así como a él se le dejó ser presidente, no se le cuestionó, hizo los cambios que tuvo que hacer, ajustó la estructura, obedece a un momento histórico del Congreso. Hoy estamos en otro momento y hoy esta legislatura tiene que decidir esta etapa de la historia. Y seguramente en la siguiente nos van a juzgar por lo que hicimos, ¿eh? Es parte de este proceso natural. Entonces, yo no veo mayor complicación. Vamos para adelante, vamos a caminar. Cuando empecemos a tener, y si se nos dan que perdamos controversias por lo que estamos haciendo, entonces sí nos dirán ustedes que nos equivocamos en la designación. Hoy todavía no. Lalo, ¿cuál es la lectura que tú puedes realizar de este hecho que acabas de señalar? El hecho de que 4 diputados que fueron muy cercanos a Biestro, que son muy cercanos, la verdad no lo sé, que fueron integrantes de la bancada de Morena, que no le hayan dado eco a la censura que emitió a través de redes sociales y que lejos de eso, pues votaran a favor de algo que él reprobó. Yo creo que tiene que ver con lo mismo que te dije ahorita. Ellos forman parte de esta legislatura y están entendiendo la nueva dinámica de esta legislatura, que es distinta a la anterior, ¿no? Eso es lo que yo pienso, lo que creo. Más bien ellos habría que decirles, oye, ¿por qué cambiar la actitud? Pero es una cuestión de ellos, no nuestra. Que yo aplaudo que haya esta posibilidad de tratar de enderezar las cosas y más que enderezarlas, de privilegiar el acuerdo que tenemos ahorita, ¿sí? Porque la bancada del PAN se opuso hace 3 años ante la salida del secretario. Nos fuimos muy claros y nos opusimos. Hoy, nuestra posición y la votación demuestra que hay voluntad de construir algo distinto. A ver, llega legitimado por la unanimidad de todos. Y aparte, yo se lo comenté ayer al secretario cuando lo vi terminando la sesión, la responsabilidad que tienes por el voto de confianza que te estamos dando todos los diputados y todos los grupos legislativos, ¿sí? Te pone una meta muy alta de trabajo que tienes que cumplir. Y más bien, hoy es otro momento, hoy se está construyendo esta nueva etapa del Congreso, donde hay más diálogo, donde hay política, donde hay negociación, donde hay acuerdo, y tratamos de buscar el consenso. Y yo fui muy claro al principio de la legislatura, en mi mensaje de inicio de la legislatura, vamos a tratar de construir el consenso, y cuando no se dé, nos van a ver en la acera de enfrente, nos van a ver cumpliendo nuestro papel de oposición, y no será la primera vez en la historia de este Congreso que el PAN no vaya con la mayoría, ¿sí? Que gane el debate en la tribuna y que perdamos la votación. Eduardo, hay 5 acciones de inconstitucionalidad que fueron heredadas de la pasada legislatura, a las que ustedes deben de hacer frente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Ustedes ya las dan por perdidas? Mira, la verdad, no, yo no las he estudiado a fondo, ni las he revisado como para ejercer un juicio a priori, ¿no? Yo creo que necesitamos analizarlas, verlas con el equipo jurídico del Congreso, con nuestros equipos de asesores de cada grupo legislativo y ver de qué manera se van a atender. Ahora sí que pues nos heredaron el problema, pero hay que atenderlo, ¿no? Y yo creo que más allá, yo no veo mal el tema también que se vayan a la... Ayer me preguntaban, oye, ¿eso va a evitar que se vayan a las controversias? No, porque en este sistema de contrapesos, para eso el artículo 105 de la Constitución señala estos mecanismos de control de constitucionalidad, donde si los ayuntamientos sienten agraviados, controversia constitucional, donde un grupo de legisladores sienten que no se cumple, acción de inconstitucionalidad por los propios legisladores, ¿no? Por el propio Ejecutivo, por los órganos autónomos, ¿no? Que tienen potestad para hacerlo. Yo creo que la discusión que llegue en esto a la Corte nos permite ampliar criterios, definir dudas, y no es malo que lleguemos allá. Lo malo es cuando tú no hiciste bien el trabajo, ¿no? Hoy nos toca defender algo que no hicimos, pero tenemos que analizarlo, y en este caso, independientemente de la posición que tenemos que defender como órgano legislativo, es salvaguardar los derechos humanos y las garantías de las personas, que es sobre la base que la Corte está maximizando los derechos en todas sus resoluciones y sobre la cual pues, le ha afectado
en sentido contrario al Congreso de las anteriores sentencias, ¿no? ¿Habrá más cambios en el Congreso del Estado en esta área técnico-administrativa? Mira, ya hicimos el cambio del jurídico. El jurídico fue antes que la Secretaría General. Tiene 2 semanas que en la Junta de Coordinación Política se nombró a Edgar Sánchez Farfán, que me llamó la atención que hasta ayer saliera Biestro a decir algo, porque ya tenía 2 semanas trabajando acá con nosotros, ¿no? Y no vi que oportunamente dijera nada. Son los únicos 2 cambios que hasta el momento se han realizado. Yo creo, porque algunos andan como alertados de, ¿quiere sacar a la gente de Biestro? No. Fue algo que comentaste en la sesión del Congreso, que es Lo que les necesario dije, sacar y a la está el gente de audio, Biestro. lo que es necesario, lo pongo en la justa dimensión y está el audio, Sí. Moni. Lo que les Sí. dije es, hay que hacer una evaluación del desempeño de todo el personal. Y ahí saldrá a la vista quién trabajaba y quién no trabajaba. Y que si había aviadores que los hubiera dejado Biestro, tendrían que irse. No estoy diciendo todos se van. Primero hay que hacer la evaluación del desempeño, porque hay gente que ha ido aprendiendo en la legislatura y es dinero que la gente ha gastado del erario para que ellos crezcan, aprendan, y ahorita empecemos de nuevo de cero. Habría que retomar que, pero había una evaluación del desempeño. Y nosotros estaremos empujando desde la oposición, en la Junta de Coordinación Política, que se haga una evaluación del desempeño de todo el personal. Porque cuando tú empiezas a comparar, a ver, fulanito de tal, tiene el cargo tal, a ver, sus entregables, ¿qué hacía? Aquí era asesor, a ver, ¿cuántas iniciativas presentó? ¿Cuántas iniciativas hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué revisó? Y si de repente ves que hay una relación erogación, nulo trabajo, dime qué era eso. Si ¿Lo han encontrado? Ya llevan es que, un mes en el Congreso. ¿Han encontrado alguna mira, te voy a decir irregularidad una en el cosa, manejo de recursos? no hemos podido empezar de fondo este análisis, porque el arranque de la legislatura pues nos conllevó otro tipo de acuerdos y trabajos. De entrada, la conformación de comisiones, ¿no? Fue la primera parte complicada, el nombramiento de los consejos municipales, ¿no? Llevamos un mes de los cuales se nos fueron 2 semanas en la negociación de comisiones, 1 semana en el nombramiento de consejos municipales, que no fue una tarea menor. Y te voy a decir una cosa, también los consejos municipales fueron votados por unanimidad, con integración de todos los partidos políticos. Y de esos consejos municipales no hubo problema, como en años anteriores, que no los dejaban tomar protesta. Hoy no hubo notas de que esos consejos municipales no los dejaran tomar protesta. ¿Por qué? Porque hubo mucho trabajo político, mucha integración, y los partidos nos hicimos responsables de nuestros grupos políticos en cada municipio para dar las condiciones de gobernabilidad para que funcionaran los municipios. Porque no importa lo que piensen los partidos, los ciudadanos de esos municipios se les tiene que seguir prestando los servicios. Y nosotros estábamos pensando en esa garantía. Entonces, si te partes que de 4 semanas, se nos fueron 3 semanas en eso, pues no hemos podido todavía entrar al fondo de esto. ¿Se va a hacer o se lo dejarán a la Auditoría Superior del Estado? Mira, yo creo que hay que hacer doble trabajo. Primero, lo tenemos que hacer nosotros y en la Junta de Gobierno y Coordinación Política poder tener este resultado a los ojos de todos para hacer una valoración y una ponderación del trabajo del personal, ¿sí? Y poder tener el mejor resultado para lo que viene. Pero es una parte. La otra, aparte de la auditoría, tú recordarás que todos los entes fiscalizables o son sujetos de fiscalización, ¿no? El Congreso es un ente también que está sujeto a la auditoría y a su revisión. Tendremos en su momento que contratar un despacho de auditoría. Yo sí voy a estar solicitando que en esa revisión se meta también la evaluación del desempeño, independientemente de lo que hagamos aquí domésticamente, ¿no? Que tengamos una visión externa del auditor de cómo estuvo el desempeño para tomar esa valoración y entonces decidir quién se queda, quién se va. Lo que sí, mi posición es clara, ¿eh? Todo aquel que no se justifique que haya hecho algo, no tiene por qué seguir participando en el Poder Legislativo. ¿Y Morena está en esa misma dinámica, que es el grupo mayoritario y el que decide en estos momentos sobre la integración administrativa? No me han dicho nada, pero pues tendremos que intentar de persuadirlos. Me queda claro que no somos la mayoría, pero tenemos nuestra voz en la Junta de Coordinación y tendremos que hacerla valer, ¿no? Entonces, hay un tema que fue polémico. Intentaremos persuadirlos. La remodelación del Congreso. Exactamente, me estás leyendo la mente. La remodelación fueron 20 millones, sí, ya lo vi.
Fueron 20 millones de pesos. Se desarrolló en un periodo de pandemia donde no se permitía el acceso ya al recinto Inmueble. legislativo. ¿Qué saben de eso? ¿Todo estuvo en orden? ¿Si fueron 20 millones de pesos? ¿O será parte de esta misma evaluación que tú Yo creo que pedirás? será parte de esta evaluación que se tiene que hacer, será parte del trabajo que se haga también con la auditoría externa. Yo lo que te puedo decir es que, pues, por lo menos yo lo que veo en muchas áreas, pues, yo no veo esa inversión reflejada. Vamos a ver que nos demuestren cómo está, dónde está, de qué manera, y también ver si los costos de mercado con los cuales se contrató obedecen, ¿sí?, a que lo que se aplicó corresponde a las características del costo de mercado y no vaya a haber una sorpresa al rato de una sobrevaloración de costos indirectos y nos vayamos de espaldas, porque a lo mejor sí, yo no estoy diciendo que contra facturas pues esté el ingreso y esté el egreso, ¿no? 20 millones comprobados, 20 millones erogados, ¿no? Ahora hay que revisar que los contenidos y características de los materiales que se contrataron corresponden con lo que está instalado. Se justificó en los daños que presentaba la estructura de este recinto por el temblor de 2017. 17. Principalmente en la zona del estacionamiento, ¿eso sí se cambió o sigue igual como estaba antes? Realmente es una zona, o era una zona muy insegura, porque había cuarteaduras, no sé qué cambios se pudieron haber hecho. La verdad no he hecho una revisión así a detalle del inmueble. Apenas llego corriendo al Congreso y me voy corriendo con esta nueva agenda y esta nueva realidad en mi vida que no pensé que fuera una vorágine. No he podido revisarlo, pero yo creo que tenemos que pasar por la revisión de todo. Lo que sí creo, Moni, es que tenemos que mandar la señal de que esta es una nueva etapa del Congreso, donde oposición y mayorías, ¿sí?, estamos buscando mejorar el desempeño legislativo, estamos buscando cambiar la mala imagen de los diputados, que somos lo peor evaluado. O sea, cuando la palabra, si de por sí cuando la gente oye política, dice que todos somos la misma porquería sin importar los colores, que somos iguales, cuando dicen diputado, peor. Peor. Sí. Entonces, si no empezamos a hacer cosas de sanear la casa, mostrar que hay un ejercicio de autocrítica y de revisión, y tampoco hacemos un trabajo de acercamiento con la sociedad, vamos a seguir igual de mal calificados. Y esta legislatura pasará sin pena ni gloria para adelante, ¿no? Lalo, pasemos al tema de las iniciativas que está impulsando el PAN. Hay una muy interesante que es esta reforma que se impulsa en el Congreso para que la presidencia de la Junta de Gobierno sea rotativa, porque en una reforma que se impulsó en 2018 por parte de Morena, pues se determinó que esta sería ocupada los 3 años de la legislatura, pues por la bancada mayoritaria, en este caso Regeneración Nacional. ¿Cómo va? Al parecer Morena no está dispuesto a ceder este derecho que se autoasignó en la legislatura pasada. Mira, y interesante para los políticos. A lo mejor no para la gente, ¿no? Es una iniciativa interesante, interesante para los políticos, porque a la gente le Creo dice, que soy política, entonces. porque si a la gente le dices, ¿de qué sirve rotar la Junta de Coordinación? Pues ni siquiera entienden qué es la Junta de Coordinación, y menos si se rota entre las fuerzas políticas, ¿no? Así es. Porque a lo mejor si la rotación les trajera un beneficio, pues dirías, bueno, te lo entendería, pero digamos que primero yo partiría, Moni, que la agenda del PAN va en dos vertientes, que es las agendas de los temas sociales y la agenda de los temas políticos, es decir, la que le importa al ciudadano y la que pues tenemos que ir haciendo para ir restableciendo los reequilibrios democráticos, ¿no? Entonces, esta iniciativa que presentó Mónica Rodríguez, nuestra diputada, que va encaminada a la rotación de la Junta, y yo quisiera partir de un poco de historia, porque se olvida esto. En este Congreso, hace años, existió una figura que se llamaba la Gran Comisión. La Gran Comisión era una figura de administración del Congreso, presidencia del Congreso, y que era asignada al partido mayoritario, que por muchos años siempre fue el PRI, ¿no? Y entonces siempre la Gran Comisión o la presidencia de la Gran Comisión recaía en la mayoría, que era el PRI. La figura de Junta de Coordinación Política surge por primera vez en la 57 legislatura del Congreso de la Unión, por ahí de 1997, y obedece a una nueva realidad política que fue que se dio el primer gobierno dividido, donde la oposición tenía la mayoría del Congreso y no la tenía el presidente de la República, que fue la segunda parte del periodo de Zedillo.
Y entonces se crea por primera vez la Junta de Coordinación a nivel nacional para decir, ¿cómo hacemos este juego democrático? ¿No? ¿Cómo hacemos que participen todos? Y entonces se crea la Junta de Coordinación y esta figura se empezó a homologar en varios estados. Y luego los estados, conforme iban cambiando las elecciones y la oposición iba ganando gobernaturas, y entonces, pues curiosamente, cuando el PAN ya ganaba gobernaturas, pues lo mejor era que nos quedáramos nosotros con la gran Con comisión, la gran ¿no? comisión. Y entonces, quien era mayoría empezaba a pedir, no, denos la gran comisión, ¿no? Ahora cambiamos la figura para que sea rotativa, a la Junta de Coordinación. Entonces, en el Congreso del Estado, cuando se crea la figura de la Junta de Coordinación Política en Puebla, desde el inicio, bajo esta misma lógica que venía nacional, se acordó una rotación de la mesa entre las tres principales fuerzas políticas, ¿no? De mayor a menor, primero, segundo y tercer año se acomodaba y se rotaba la mesa. Es lo único que decía. Esta figura, si bien señalas, la legislatura pasada se cambió para que quien era el grupo mayoritario estuviera a los 3 años. Ese es un retroceso democrático, que no solo tiene que ver con Puebla. Estamos acabando con una lucha de reconstrucción democrática que viene desde el primer gobierno dividido de este país. Perdón, estamos regresando a la época de los gobiernos antes del 97. A esa es la regresión que nos llevó este cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que esta junta regrese a ser rotativa, pero no como estaba en la ley antes, que nada más decía que era entre las tres fuerzas políticas. Estamos tratando de adecuar a la última reforma del Congreso de la Unión, donde la Junta de Coordinación se vuelve rotativa si solo si ningún partido tenga la mayoría. Es decir, si un partido político, un partido, no una alianza, un partido logra tener la mitad más uno, se puede quedar con la presidencia a los 3 años, ¿eh? Es lo que estamos proponiendo. Claro, hoy Morena no, por sí solo no lo tiene. Como aliados en su bloque gobernante, Morena, PT y demás partidos aliados, sí les darían los números, pero como partido no. Y lo que estamos tratando es tratar de regresar ese espíritu democrático, generar condiciones de gobernabilidad para que cuando en algún momento de la historia alguien tenga mayoría, pueda tener los 3 años la presidencia. Es decir, no estamos buscando un traje a la medida para ahorita, estamos previendo un escenario de futuro de cómo debería trabajar el Congreso. Ahora, ¿lo va a aceptar Moreno o no? No lo sé. Yo siento que hay un poco de resistencia. Nuestro trabajo es persuadirles, demostrarles que sí es lo más sensato y también jurídicamente, pues por eso ya tenemos al secretario, ¿no? Hay un principio básico de derecho, que es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley. Y este presidente ya fue electo por los 3 años. Ya sería ¿No? para la siguiente legislatura. Así es. Entonces, que no le tengan miedo a la discusión, que no sientan que lo estamos acorralando ahorita. Estamos sentando bases políticas democráticas para el futuro. Porque él fue electo bajo esta hipótesis y bajo esta norma. ¿Sí? A menos que él decidiera, el presidente de la Junta, renunciar, entonces a partir de ahí aplicaría si estuviese aprobada. Pero es una hipótesis muy compleja de que se acredite o que se dé, ¿no? Entonces, pongamos la discusión en la justa dimensión, que no tengan miedo al debate, que no tengan miedo a confrontar las ideas. Es lo que venimos a hacer en el PAN. Eduardo, ¿qué otros temas estarán impulsando en las semanas próximas de Mira, trabajo? hay una iniciativa que se presentó la semana pasada, como pasó el tema de los consejos municipales, pasó un poco desapercibida, pero es un tema muy social y que tiene que ver con lo que sí le preocupa a la gente, o con lo que vive la gente, no sé si le preocupe, pero con lo que vive la gente, ¿sí? Y tiene que ver con la agenda del PAN, que es el tema del concepto de la familia. Hay muchos, en la estadística, hay muchos divorcios actualmente, por diferentes causales, ¿no? Desde cuestiones lamentables de violencia, ¿no? De violencia psicológica, de maltrato, hasta cuestiones pues, que pues, simplemente no se pusieron de acuerdo, no era lo que esperaban y terminó. Entonces esos núcleos familiares acabaron cambiando o moviendo. Lo que hemos propuesto es que se pueda realizar por parte del Estado, ¿sí? Un estudio de un perfil psicológico antes de los contrayentes.
antes de poderse casar los cónyuges. De tal manera, recuerda que ahora el Estado, entre sus facultades, está el derecho al acceso a la información. Y el acceso a la información debe servir para que tú tomes mejores decisiones. Yo sé que lo usan los periodistas para pedir información y hacer sus notas, que son los Claro. usuarios más frecuentes, pero bueno, esa es una faceta del acceso a la información. Pero el origen del acceso a la información es que mejorará tus condiciones de vida. Entonces, lo que estamos buscando es que con estos exámenes, en su voluntad, los contrayentes estén advertidos por el Estado del perfil con la persona que van a pasar el resto de su vida. Ya si en su voluntad deciden seguir y contraer nupcias, pues adelante, no pasa nada, ¿sí? Pero si el Estado te advierte que lamentablemente la persona con la que te sientas puede ser una persona violenta, imagínate que tú puedes tener la información previa que te permita decidir. Y hay que tener mucho cuidado cómo manejarlo para que eso tampoco caiga en un tema de discriminación de la persona, ¿eh? Claro, ese es el otro Pero punto. es el otro punto, es la parte de sopesar los derechos de unos y de otros. Pero si entramos a esta discusión, el PAN va a poder estar haciendo algo interesante, hacer prevalecer la figura de la familia, que es un tema que el PAN trae en su agenda, de una manera preventiva, no después de que pasó el incidente complejo que acabó rompiendo un matrimonio. ¿Dónde ¿Sí? más se ha impulsado esta iniciativa? Pues no tengo el dato bien dónde más, pero es lo que platicamos aquí en la bancada, la presentó la diputada Aurora, yo también la avalé, ¿sí? Y es un tema que sí está en la agenda de la gente. Y que te aseguro que si lo platicamos va a estar en la mesa de mucha gente. Porque Claro, esas es son las como estos cosas estudios médicos que se piden antes de... prenupciales de sangre y de compatibilidad, es lo mismo, ¿sí? Es meter un estudio más y bueno, pues decidas, ¿no? Lo importante es nunca quitarle a la gente la posibilidad de elección, esa libertad de decidir, ¿no? Y esa es la parte en la cual el PAN va a estar garantizando que se pueda dar. Entonces, esa es una iniciativa interesante de las que hemos estado presentando. Hay otras, bueno, de temas de reformas a la ley de salud, en temas de salud mental, hay otras cosas ahí que se van presentando, pero este sí es un tema trascendente. Es un tema trascendente que toca a mucha gente, muchas familias, sobre todo en la zona metropolitana de Puebla, donde se da más este fenómeno, ¿no? De los divorcios. Y si quieres por ahí, me recuerdas, te voy a pasar un link. El Poder Judicial publicó hace unos meses la cantidad de divorcios que hay, ¿sí? Al mes, ¿no? Entonces, es uno de los temas que tenemos. Por ejemplo, un tema que traemos ahorita, subimos un punto de acuerdo que tiene que ver con la asignación del título de concesión del relleno sanitario de Puebla, ¿no? Hicimos un exhorto al gobierno municipal, que es de nuestro mismo partido, ¿sí? Para que este proceso, tú fuiste reportera de La Fuente del municipio muchos años, Así y, es, y recordarás cuántas veces te dijeron que ya no había vida útil del relleno, desde Enrique Doher. ¿no? Y hasta la Estamos hablando fecha, 2005, 2008. desde el 2005-2008 hasta la fecha, seguimos, y ahora se va a hablar de que se vence el título de concesión y que a este gobierno municipal le va a tocar redefinir qué hacemos con el relleno. Que más allá La de la prensa dice capacidad, que ha hecho los cambios pertinentes para ampliarlo, me parece que 10 años. Eso fue, me parece, hace 2 años. así No es, sé a pero ustedes qué les parezca. mira, yo creo que pasan dos cosas. Recordemos que un relleno sanitario es un lugar de depósito. Y lo que haces es poner más celdas, elevar el tamaño, ¿no? Y meter más basura en un mismo lugar. Metes más volumen y pues el terreno te va a dar un límite. ¿Para dónde vas a crecer? Para arriba, ¿no? Y sin duda, muchos de los ajustes que ha tenido el relleno cumplen con cuestiones técnicas. Pero lo que estamos pidiendo son tres cosas básicas. Primero, que se cumpla con la norma oficial para el manejo de los rellenos sanitarios. Segunda, que se empleen nuevas tecnologías. No nomás es ir a enterrar la basura. ¿Cómo podemos sacar un aprovechamiento del residuo que reduzca la cantidad de residuos que estamos llevando al relleno para alargar la vida? ¿Sí? Porque yo como concesionario yo estoy feliz que me metas más basura, porque si tú me estás pagando por la cantidad de peso que entra, pues sígueme echando, ¿no? Más bien es cómo reducimos para que tenga mayor vida útil, se reaprovechen algunos de los materiales, ¿no?
con cualquier alternativa técnica o ambiental que existe para manejar el residuo. Y la tercera, que tiene que ver con algo bien importante. Estamos pidiendo que todo el proceso de adjudicación del nuevo título, sea para la empresa que sea, no estoy diciendo que sea la actual concesionaria, puede ser esa, puede ser otra, ¿no? El ayuntamiento tendrá que sacar una licitación y en igualdad de oportunidades, asignar, pero debe de ser transparente de cara a los ciudadanos y todo el proceso, estamos pidiendo, se transmite en vivo. Lalo, fíjate que ese asunto fue algo que me llamó mucho la atención de esta propuesta, porque el gobierno de Puebla es ocupado por Eduardo Rivera Pérez, que es integrante de tu partido político, y no sé, tú estás aquí para que me aclares, pero pareciera que este llamado que ustedes hacen a que transparente muestra un poco de desconfianza hacia qué pueda hacer el gobierno municipal, pero tú aclara. No, mira, no es una desconfianza en lo que haga el gobierno municipal, es un compromiso con nuestros principios de lo que está aquí, que es la banderita que te puse enfrente. Del Porque PAN. el PAN tiene un compromiso con la transparencia, con el ejercicio de los recursos, con hacer un gobierno abierto de cara a los ciudadanos. Solo es un recordatorio de que en el PAN queremos que todos los procesos se hagan de esta manera. No se lo tomen personal, no lleva dedicatoria por molestar al presidente municipal, lleva una dedicatoria porque estoy seguro que el presidente municipal, que salió de las mismas filas de mi partido, tiene el mismo compromiso que nosotros con la transparencia y con el gobierno abierto. ¿Sí? No tiene nada que ver con esta disputa por la dirigencia estatal que hay en el partido, en donde Eduardo Rivera pues se ha pronunciado por la renovación porque no continúe Genoveva Huerta y pues ustedes están a favor de que continúe Genoveva Huerta. No tiene No, nada que ver con este asunto. mira, no tiene que ver nada con la elección interna. Ese es otro tipo de basura que se maneja en casa, no la del relleno sanitario. Te explico, mira, algo que tenemos que entender hoy en el PAN y no estamos entendiendo es que hay un beneficio de la duda que nos dieron los ciudadanos al elegirnos en Puebla y en toda la zona metropolitana. Y pasa por hacer un buen gobierno para cumplir a los ciudadanos. Y esa es una ruta. Pero paralelamente a esta está la ruta interna. Al ciudadano no le importa si nos estamos peleando internamente por la dirigencia del partido. Al ciudadano quiere que le demos respuesta y que cumplamos. Y en eso tenemos que estar unidos. Porque entonces de nada va a servir la disputa interna si perdemos la confianza ciudadana. ¿Y qué pasa? Estos caminos paralelos, que deberían ser paralelos y nunca unirse, porque la definición de dos líneas paralelas son aquellas que corren de manera equidistante hasta el infinito sin unirse jamás. ¿Sí? Ok, Así gracias por deberían, la clase de matemáticas. así deberían de seguir. El problema es que muchos quieren que esto se convierta en una línea perpendicular y que lo interno incida en la parte externa. Nosotros tenemos muy claro, ¿eh? Además, si fuera así, esta semana nosotros hicimos un llamado al presidente municipal porque lo platicamos con él cuando vino al Congreso, que lo vamos a respaldar en sus cambios a la ley de ingresos, porque Claudia Rivera no le tomó en cuenta sus observaciones. Y para eso estamos los diputados de su partido, para apoyarle, porque lo platicamos y porque el beneficio de Puebla va primero. Si yo me pusiera a decir la diferencia interna, yo diría, pues ahí Lalo que haga lo que quiera con sus contribuciones y que se arrastre como pueda, pero sería una actitud de mi parte desafortunada que pondría en riesgo el funcionamiento de la ciudad. ¿Y ya pusieron fecha para iniciar estos trabajos de No, revisión de esta no ley? nos han dicho la fecha, pero nosotros ya estamos esperando que nos pasen el balón y a partir de que nos pasen el balón podamos ya nosotros hacer un poco más de estas cosas, ¿no? Entonces, te comentaría esos, son como los que tenemos. Ayer se presentó uno más de ciclovías, mantenimiento, que la movilidad sea no solo en Puebla capital, se amplía a toda la zona conurbada, a todos los municipios de la zona conurbada, donde hoy también gobernamos y podemos hacer un trabajo integral. Pero eso, digamos, es lo que tenemos presentado. Yo te diría que viene en la agenda social de la agenda legislativa del PAN. Vamos a trabajar por tres cosas. La primera es la reactivación económica. La pandemia le ha pegado al bolsillo de todos los poblanos. La gente no tiene empleo. La gente está preocupada por llevar que comer a su casa. Está preocupada por tener para el medicamento de la familia. Y necesitamos reactivar la economía. Y la economía se reactiva a partir de las micro y pequeñas empresas. ¿Sí? Porque el 80% de las fuentes de ingreso estaban generadas por estos negocios. La carnicería, la miscelánea, la papelería, ¿no?
y que fueron los más afectados y que son los primeros que bajaron la cortina con la pandemia. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, con la reapertura al 100% de actividades, nosotros manifestamos al Ejecutivo que estábamos de acuerdo en que se diera porque la economía ya no aguantaba más. Pero no basta con abrir al 100. ¿Qué hacemos con los que se nos quedaron rezagados? Los que bajaron la cortina. ¿Qué hacemos con los que están ahorita al día con las rentas, no? Y la única manera de hacerlo es meter desde parte del Congreso, impulsar incentivos fiscales en las leyes de ingresos que vienen, que permitan bajar contribuciones y permitan que activemos la economía. No se cobren licencias de funcionamiento de manera paulatina, no. Se busque, por ejemplo, que el impuesto sobre el hospedaje regrese a una tasa cero o temporalmente sea menos, ¿no? De tal manera que estas acciones afirmativas en materia fiscal incentiven la actividad económica y entonces regrese el turismo por la capital, a los pueblos mágicos, ¿no? Esto genera una derrama virtuosa económica donde gana el taxista, gana el del Uber, gana el de la tiendita, gana el del restaurante, gana el mesero, ¿no? Y reactivemos la economía. Entonces, ese es uno de los temas que traeremos ahorita y que vamos a estar trabajando fuerte para las leyes de ingresos que nos van a ingresar tanto el Ejecutivo Estatal como los municipios. Buscar incentivos fiscales para reactivar la economía es parte de lo que queremos hacer porque la gente está preocupada y la gente le vale madre, perdón la expresión que nos estamos peleando los políticos. ¿Cómo le ayudamos en su día a día? Por eso es que no nos quieren. Lalo, ¿algo más que desees agregar? Pues te voy a comentar a lo mejor dos de mis iniciativas, A ver, que no son ciudadanas, son de la agenda política. ok, dale. Primero, voy a buscar que el síndico municipal ya no se vote en la misma fórmula del presidente municipal y la planilla de regidores. Que el síndico municipal vaya a una boleta por separado y haga campaña en todo el municipio. ¿Sí? Y cuando tú vayas a votar, te den la boleta de diputado local, presidente municipal y regidores, síndico, ¿sí? Presidente de la República por separado, una boleta más. ¿Por ¿Y qué? esto por qué? La naturaleza jurídica del síndico es que es el abogado del pueblo. Él debería de defenderte de los abusos de autoridad que realice el ayuntamiento. Si llegan y te clausuran, si llegan y te hacen mal algo, ¿no? Si no te dan un permiso y tú tenías derecho a que te lo dieran, ¿no? Él debería ser esa especie de poder judicial municipal que esté garantizando que a ti como ciudadano el gobierno municipal no pase por encima de ti, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque él es el responsable, a través de los juicios que lleva como representante del municipio, de cuidar el patrimonio. Porque luego vemos algunos síndicos que pues, se dejan pasar los goles, pierden los juicios, ¿y con qué crees que se pagan los juicios? Pues con el patrimonio de la ciudad. Y el patrimonio o es dinero o son propiedades de la ciudad que se van perdiendo y que son propiedad o copropiedad de todos los ciudadanos. Entonces, en la manera de que él es el abogado del pueblo y él debe de cuidar el patrimonio, pues eso debería ser, porque desafortunadamente el síndico hoy es el que le cuida la espalda y el cuida chambas del presidente municipal, en lugar de cumplir realmente y cabalmente la función de síndico. Y por eso, por esa naturaleza, debe tener ya una elección directa para que rinda cuentas directamente ante los ciudadanos y bajo un mecanismo hasta de reelección, si se le premia o no. Esto no es nuevo, Chihuahua ya lo tiene. Eso es Chihuahua ya interesante. se eligen así. Además, ha habido elecciones en Chihuahua donde el síndico municipal ha tenido más votos para un partido que la propia alcaldesa o que el propio gobernador. ¿Sí? Y es un contrapeso. Tenemos que fortalecer los contrapesos institucionales. Yo estoy convencido de eso. Esa es una de las iniciativas que traigo, que puede cambiar un poco la dinámica política. Y la otra, yo sé que mi partido no me apoya en esto. ¿En qué? A ver, ¿cuántas columnas se escribieron y notas y demás? Se vendieron candidaturas en los partidos políticos. Un grupúsculo puso solo a sus cuates y sus cuotas, dicen ahora, y lloran por las esquinas las Magdalenas, ¿no? La verdad es que esta disociación que tenemos políticos ciudadanos pasa porque los partidos no entendemos cómo congraciarnos con los ciudadanos. Y yo estoy proponiendo, y voy a proponer, se la voy a presentar en enero, ¿sí? Ya que pasen todos los paquetes fiscales y todo esto, voy a proponer en enero esta iniciativa, que es que las elecciones primarias, es decir, las elecciones internas de los partidos, sean abiertas a los ciudadanos.
que todos los ciudadanos puedan votar en las elecciones internas de los partidos. Pero no solo eso, que sean simultáneas, que el mismo día se realicen todas en todos los partidos y que sean obligatorias. ¿Sí? La iniciativa se llama PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Imagínate que tú llegas en el mes de febrero o enero, antes de la elección, y vas a la casilla donde votas todos los días, o cada elección, y dices, vengo a votar por la interna de Morena, y te dan la boleta de la interna de Morena con todos los aspirantes, y tú como ciudadano eliges quién debe ser el candidato de Morena. O dices, voy por la del PAN, no puedes votar por las dos, ¿no? Ok, Y te solamente por una. y te dan la del PAN y votas por los del PAN, a quien quieras. Y que los ciudadanos participen en este proceso. Pero aparte, si se hacen simultáneas, hay una gran ventaja. Se acabaron los chapulines. Porque todos eligen el mismo día y si perdiste, pues hasta la siguiente, papá. No hay otra oportunidad. Y también dejamos de inflar a partidos chiquitos, ¿eh? Porque son los que acaban cachando toda la basura o los que no acaban queriendo o los que quedaron inconformes de los procesos, se van a partidos chiquitos. Pongamos en la justa dimensión lo que valora cada uno, lo que pesa cada partido, evitamos el chapulineo, nos reconciliamos con la sociedad y hacemos partidos políticos más democráticos abiertos a los ciudadanos. Es una iniciativa complicada, que me van a decir, cuesta mucho, ¿sí? Es como hacer otra elección, ¿eh? Pero la democracia en este país nos ha costado muchísimo. Pero si eso nos va a servir para reconciliarnos con los ciudadanos, yo estoy dispuesto, por lo menos, a que abramos la discusión, a que empecemos a discutir cómo abrimos los partidos a los ciudadanos. Porque los partidos políticos, conforme a la Constitución, son entes de interés público. Y por tanto, pues debemos estar sujetos a lo que digan también los ciudadanos, no nomás a lo que queramos nosotros. Entonces, es un poco de las locuras que traigo legislativas. Muy bien, Lalo, pues en la jornada de Oriente vamos a estar muy pendientes de estas iniciativas y de cómo las reciben, ¿no? El resto de los diputados. Pues estamos a la orden y veamos, y más allá de cómo las reciben, yo se los he dicho a todos, yo estoy abierto a debatirlo. Y si me van a decir Perfecto, que no, espero argumentos, no nomás que levanten la mano, claro, mínimamente. mínimamente, ¿no? Muy bien, Lalo. Hace falta diálogo, discusión y debate para confrontar las ideas y para reconstruir la política que hemos dejado de hacer. Muy interesante todo lo que nos comentas, Lalo. Te agradezco este tiempo que nos brindaste. Pues un gusto, Moni, cuídate muchísimo. Saludos a todos allá por la jornada, saludos a Martín, saludos a Fermín, cuídense mucho. Y muchas gracias también a todos los que siguieron esta transmisión. Recuerden que este programa lo podrán volver a ver en la retransmisión de mañana martes a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.